mesa. Bueno, pues en la mesa de hoy nos acompaña Elena Martínez Barahona, profesora titular del área de Ciencia Política de esta casa, la Universidad de Salamanca. Muy buenas noches, Elena. Buenas noches. ¿Cómo viste el debate de ayer? Pues en realidad tengo que decir que tenía unas notas aquí que estuve todo el tiempo con la libreta y apuntadas un montón de cosas. Y esta mañana, cuando me he levantado, me venían en la cabeza solo dos cosas. La primera, sueño. Es decir, no puedo entender que el prime time nuestro sea a las 10 de la noche y se termine a la 1 menos cuarto de la mañana. Os soy sincera, si no tuviera que haber venido aquí a grabar este programa, posiblemente no hubiera aguantado hasta el final del debate, sobre todo yo que tengo dos niñas pequeñas que me dan mucho trabajo. Pero no solo yo, es decir, yo creo que estoy en un montón de grupos de WhatsApp con amigos y con compañeros y con politólogas y se iban cayendo cada vez una detrás de otra y al final quedamos como tres levantados, ¿no? O levantadas. Y me parece que, bueno, no sé a qué público quieren llegar. Es decir, ¿quién es el público que está levantado a la 1 de la mañana? Entiendo que los españoles tenemos estos horarios muy poco europeos, ¿no? Pero realmente si alguien tiene que trabajar o alguien tiene familia o cualquier otra persona que tenga unos horarios normales, no puede estar levantado hasta la 1 de la mañana. Así que lo primero es sueño. Y la segunda frase que me viene a la cabeza son, la expresión que me viene a la cabeza son las fake news. Es decir, hubo muchos datos y muchos datos falsos y que nadie los desmintió. Es decir, no sé si fue algo estratégico, sobre todo porque los datos vinieron del dirigente de Vox, Santiago Abascal, y yo creo que la estrategia de los demás partidos fue, bueno, no sé si un cordón sanitario o un poco ignorarle. Él decía hoy Iñaki Gabilondo que era un convidado de piedra, pero el hecho es que, vale, como estrategia la puedo comprar, pero la gente que estaba viendo se tenía que tragar que el problema principal de los españoles era la inmigración, cuando el CIS ha dicho que solo el 3% de los españoles le preocupa, que el problema fundamental de este país son las comunidades autónomas, cuando es algo que teóricamente sale del consenso de la Constitución del 78 y creo que ya no hay vuelta atrás, es decir, habría que reformar toda la Constitución. Y datos sobre que la sanidad universal a los inmigrantes sin papeles, si la quitáramos nos ahorraría 1 millón de euros o 2 millones de euros, cualquier cantidad de cosas, porque tú puedes llegar y decir cualquier dato porque el dato no viene de ningún lado y nadie lo desmintió. Es decir, los únicos que quizás entraron un poco al trapo y le intentaron parar los pies fueron Pablo Iglesias y Albert Rivera, pero ni eso. Es decir, el presidente del gobierno en funciones estaba allí y no dijo nada. Claro, nos encontramos en una situación en la cual, con respecto a las diferencias de abril, claro, el gran elemento diferenciador sería esa introducción en el debate de Santiago Abascal, el líder de Vox. Pero al margen de esa gran diferencia, ¿has encontrado alguna diferencia también con respecto al discurso del resto de candidatos, respecto a las formas, etcétera? Sí, digamos que el contexto no era el mismo. Es decir, no es lo mismo abril que ahora mismo en noviembre. Y el contexto marca dos debates que en un principio favorecían a algunos partidos y perjudicaban a otros. Sobre todo lo que tiene que ver con el debate territorial, lo que tiene que ver con Cataluña y algunas políticas estrella a lo mejor del Partido Socialista, en este caso todo lo que tiene que ver con la exhumación de Franco. Estas dos cuestiones favorecen para mí radicalmente a Vox, a Santiago Abascal. Ahí están los fuertes de su discurso, junto con la ideología de género. Entonces, creo que estas dos variables contextuales fueron importantes en el debate. De hecho, también eran importantes en abril, pero ahora son más importantes, porque realmente ocurrió todo lo de la sentencia del Procés, todas las protestas en Cataluña, todas las protestas violentas, con lo cual era un debate incluso más interesante ahora. Y habría que sumar una tercera cuestión, que es la no formación del gobierno.
Es decir, el fracaso democrático de todos los partidos políticos para habernos llevado a esta situación. En un sistema parlamentario en el cual lo importante es tener las mayorías en el Parlamento para que pueda formarse un gobierno, no se ha dado. Y por eso tenemos una repetición electoral. Tenemos una repetición electoral porque ellos no fueron capaces de ponerse de acuerdo. Y mi visión es pesimista. Después de ver lo de ayer, creo que es más complicado incluso que en abril ponerse de acuerdo, sobre todo porque creo que, y en eso sí que es importante, mientras que en abril Pedro Sánchez se apartaba, hacía guiños a Pablo Iglesias, no olvidemos que es presidente en funciones gracias a la moción de censura apoyada también por Pablo Iglesias, que estuvo con él en el gobierno. En esta vez no hubo ninguna concesión. Es más, la estrategia de Pedro Sánchez es separarse radicalmente del discurso de Iglesias. Un discurso mucho más centrado, mucho más con guiños a la derecha que realmente a Pablo Iglesias. Bueno, desde la economía, anunciando tipo como, no sé, como hacen en Estados Unidos estas cosas del sistema presidencialista, que anuncia la creación de una vicepresidencia económica, a Nadia Calviño, que bueno, que todos es conocido, luego con toda esta propuesta también polémica de la mochila austriaca, que tampoco nos explica muy bien, y sobre todo señalar lo que le separa directamente de Iglesias. Él dijo directamente: nos separa la cuestión territorial, nos separa la unidad de España y nos separa lo que pensamos de los empresarios. Y ahí se sacó de la chistera a Amancio Ortega con toda la historia de las donaciones, que es el archiconocido discurso que muchas veces utiliza la derecha como para atacarle. Lo vimos el otro día en El Hormiguero, que teníamos a Pablo Motos preguntándole si algún familiar suyo tenía cáncer. Es decir, algo que realmente yo creo que no se le hubiera preguntado a ningún otro líder político, ¿no? Entonces ahí sí que vi a Pedro Sánchez marcando la estrategia de el no es no, pero con Pablo Iglesias. Esta yo creo que ha sido la diferencia. Casado más centrado. Es decir, hoy Iñaki Gabilondo decía que Casado era la UCD. y Casado, bueno, Casado siempre está histriónico. Yo creo que Casado ha perdido el norte y creo que no le hace nada de bien ni sacar los adoquines, ni sacar los papeles. Es cierto que decían Rivera, que es... ¿no? Rivera, perdón. Es cierto que él decía, o la gente de Ciudadanos dice, que es que le encanta estar en las redes, aunque sea con memes, ¿no? Pero bueno... Aunque sea para mal. Pero claro, eso te convierte en una caricatura. No sé si en una opción de, ya no digo de presidente de gobierno, sino de encabezar la oposición, ¿no? Y luego, bueno, Abascal, que obviamente estaba capturando a sus votantes con un discurso moderado en el tono, durísimo en el contenido. Es decir, pero durísimo. Realmente, bueno, fuerza nueva. Yo escuchaba algunas cosas, bueno, lo de la patria, de solo se pueden permitir el lujo de no tener patria los ricos, pues es una frase utilizada por Falange. Entonces, es una cosa que bueno, el blanquear incluso a Abascal, que parezca que tiene una pequeña contradicción, ¿no? Perdona que te corte, pero era como, yo cuando lo escuchaba decía Abascal, somos constitucionalistas y queremos eliminar las comunidades autónomas, que es como tú comentabas al principio, ¿no? Sí, eso es uno de los pilares de la Constitución. Claro, pero ahí le dijo Pablo Iglesias, es decir, no podemos utilizar la Constitución como una piedra para tirarla a otros, es decir, la Constitución es una norma de convivencia fundamental y yo creo realmente que en este caso, bueno, Abascal se pone el título de constitucionalista y el título de patriótico, pero de amante de la patria, pero no lo es. ¿Crees que hubo pelea, Elena, en el debate? Es decir, ¿intentaron seducir a los indecisos o cada uno habló a la parroquia y sobre todo el objetivo era consolidar el voto que ya tenían? Yo creo que lo último que tú comentas, Héctor. Yo creo que cada uno habló para su nicho. Justo hoy comentaba con la profesora Mar Martínez de Rosón, también de mi área. Estábamos ahí whatsappeándonos y ella decía, bueno, ¿qué es ganar el debate, no? Y claro, eso es una cosa que deberíamos reflexionar. ¿Ganar el debate es quién lo hizo mejor? ¿O ganar el debate es, como yo le respondí y creo, captar la mayor parte de votos posibles o movilizar al votante desmovilizado? Yo creo que realmente no sé si hay alguien que cambió su voto tras escucharles o
captó otro tipo de votantes, ¿no? Es decir, incluso Pablo Iglesias, que suele ser bastante brillante, es un medio que él controla mucho los debates y habla muy bien y tiene un discurso muy bueno en este sentido, tampoco estuvo tan brillante. O sea, le faltó garra en algunas. ¿Puede ser el formato? Es decir, yo recuerdo todos los debates siempre se han hecho de seguido, del tirón, y en este formato que había cortes, parecía como que rompía el ritmo. A mí, como espectador, me daba esa sensación. Es decir, se estaba escuchando el debate, de repente terminaba un bloque y partíamos. Yo creo que lo único que se sacó positivo en tal caso para los candidatos fue la postura de Rivera, porque con esto del adoquín, al ver lo que era ya trending topic, a lo mejor recalibró un poco su postura, ¿no? Pero ¿no podría ser un poco el formato? Yo no soy experta en comunicación política y hubiera sido interesante que alguien pudiera, que yo sé que quizás estáis pensando en ello, que alguien pudiera analizar el debate desde ese punto de vista, pero como espectadora, a mí me parece que estos debates son muy encorsetados. Pero es cierto que el anterior debate que se hizo con las candidatas, con las portavoces o con los portavoces, pero eran mayoría casi mujeres, me pareció algo más fluido. Pero es cierto que, claro, si tú tienes que controlar el tiempo, si tú tienes que controlar la posición física, si tú tienes que controlar que se toquen determinados temas, si tú tienes que controlar que se les escuche en televisión, al final no hay debate. Al final es una sucesión de monólogos. De hecho, el que más utilizó esta estrategia del monólogo para mí fue Santiago Abascal. Santiago Abascal miraba a la cámara, bastante estudiada su posición, y soltaba su speech. Pocas veces Santiago Abascal entró a trapo con nadie, ¿no? Ni ninguno tampoco intentó dialogar con él, ¿no? Los únicos que medio pelearon fueron Rivera y Abascal. Y Rivera, estoy hoy con los nombres, Rivera y Casado, es el sueño, ¿visteis? El sueño y dormir poco. Las horas del debate. Yo creo que Rivera y Casado fueron los únicos que protagonizaron ahí esta pelea de gatos, pero bueno, es como dijo Pablo Iglesias, todos se pelean, pero al final son capaces de pactar. Es decir, todos los guantes que le echaba Pablo Iglesias a Pedro Sánchez realmente pues no estaban recogidos. Yo creo que el formato es muy encorsetado. Luego a mí me descolocó, no sé si a vosotros, pues estos triangulitos que aparecían como del tiempo que corrían por la televisión, que no sé exactamente qué significaban. ¿Qué opinas de la realización del debate? Porque sí, de la producción del debate, porque sí es verdad que hemos visto que al menos en los primeros minutos, los triangulitos de la cámara, algunos planos que cortaban, ¿no? Como que hubo muchos... ¿Lo dejamos en anécdota? ¿Lo dejamos en algo anecdótico o podemos ir un poco más allá? No, yo es que hasta vi fallos de sonido a veces. Había fallos de sonido, había fallos de enfoque, había cámaras, había fallos de la exactamente, realización a veces que realmente cuando estaba discutiendo con alguien no doblaban luego la empezaron a doblar, ¿no? Pero al principio como que no doblaban, ¿no? la imagen, entonces tú no podías ver las caras del que está al lado y viendo un poco a ver qué caras ponía según lo estaba diciendo, ¿no? Entonces yo creo que al cámara o a la realización le costó un poco entrar en ese debate. Luego hay cosas que no entiendo, por ejemplo, que aparecen los limpiadores o las limpiadoras al inicio del debate. Es decir, yo creo que el estudio debía estar limpio, a lo mejor lo hacen un poco como para darle este touch casual pero no entiendo nada. En ese sentido, Elena, y perdona que te corte, ¿qué conclusiones en clave de género sacas del debate, ahora que mencionas esto? En clave de género. Eran 5 hombres. Yo creo que no hay que decir nada más. O sea, en clave de género, el líder de Unidas Podemos, o sea, han cambiado el nombre del partido, es Unidas Podemos, pero es él todavía. Es decir, yo creo que lo apuntó la moderadora Ana Blanco, es lo primero que dijo, ¿no? Lo primero que dijo es, bueno, son 5 candidatos, vamos a hablar de igualdad, pero aquí no hay ninguna mujer, ¿no? Creo que es una oportunidad. Creo que quizás las elecciones fueron un poco, bueno, ya sabemos cómo han sido convocadas, con precipitación, ¿no? Pero creo que hubiera sido una oportunidad para dar paso a otras voces dentro del seno del partido y sobre todo dar paso que han pasado 4 décadas desde el 78, es decir, estamos en periodo de ¿cómo puede ser que no haya ninguna mujer? Las hay,
pero segundas, terceras, cuartas, portavoces, pero no están. Es cierto que ya Pablo Iglesias fue el que anunció en un principio pues que esto sería el último debate en el que habría 5 candidatos. Pero bueno, es cierto que han intentado, bueno, si hubiera ganado Susana Díaz hubiera sido diferente la historia, si hubiera ganado también Soraya Sáez de Santa María tendríamos otras caras, pero no ganaron. Es decir, de nuevo tenemos a 5 hombres directamente dirigiendo este debate. Y a mí me interesa, lo hemos hablado antes, el formato, es decir, el formato estaba pensado para que hubiera un poco más de pelea, ¿no? Pero al final cada uno habla a su parroquia, no ha habido, digamos, como decías, no Abascal, solo ha mirado a cámara, ha soltado su speech. ¿Influye en esto el hecho de que llevemos 2 años realmente de campaña electoral mediática? Porque llevamos 2 años escuchando el mismo speech realmente. ¿Puede influir en esto de que ya estén agotados los temas, quitando en esta ocasión únicamente 2, como has mencionado, Cataluña y la exhumación de Franco? O sea, es decir, ¿necesitamos más debates? Esa es la pregunta. Bueno, yo creo que el debate... No sé, algún analista lo apuntaba ayer, de los 8.000 que pude oír antes de irme a la cama. Creo que el debate fue bastante programático. Pero no sé si eso es lo que interesa. Es decir, estamos aquí porque se bloquearon. Estamos aquí porque fueron incapaces de formar gobierno. O sea, los españoles ya hablamos, los ciudadanos ya dijimos. O sea, tenemos la sensación de que volveremos a repetir el resultado si no se ponen de acuerdo. Y bueno, ayer lo decía creo que fue Pablo Iglesias, o sea, hay acuerdos en comunidades autónomas. Es decir, el único acuerdo que falla es a nivel nacional y estamos en un sistema multipartidista. Es decir, recordamos, los debates eran a 2 hasta hace poco. Es decir, Rubalcaba, Rajoy, Zapatero, Rajoy. Es decir, Felipe González, Aznar, los debates eran a 2. Ahora hay 5. Si hay 5 allí, significa que posiblemente el gobierno de uno es complicado. Es decir, incluso en el debate que se hizo en la otra cadena, incluso había dirigentes de partidos nacionalistas, que también me parece que es interesante en un principio darles voz, ¿no? Y ahí podría hacer también un apunte sobre estos partidos. Claro, en relación a lo que estás comentando, este debate se da porque no ha habido una formación de gobierno y se han convocado elecciones. Se supone que entonces, es decir, lo que nos están presentando es como un escenario nuevo, en principio. Y sin embargo, las posiciones parece que han sido siempre las mismas. El elemento de novedad ha sido simplemente que entraba un partido nuevo en el escenario para lo que es el debate. Y aquí yo creo que existe una novedad más, que sería como ese guiño o recogiendo la propuesta que ya había hecho el Partido Popular. Y es la de Pedro Sánchez diciendo, bueno, como no nos hemos puesto de acuerdo, entonces vamos a proponer que gane la lista, esto que gobierne la lista más votada. Una propuesta que ya la había hecho anteriormente el Partido Popular, pero que en ese momento no le convencía a nadie. Pero es que también, como has mencionado, es que vivimos en una democracia parlamentaria. Se supone que hay que llegar a acuerdos. Entonces, claro, en ese sentido es como yo veo que se ha repetido argumentario en algunos casos, en otros no lo sé, porque yo al escuchar tanto el ahora sí de la campaña del PSOE, como diciendo, bueno, y antes no, entonces... Y ahora el decir... no, es lo que... a mí es lo primero que me vino a la cabeza. Y luego el escuchar diciendo, bueno, voto de concentración. No nos hemos puesto de acuerdo, voto de concentración. Pareciera, desde mi punto de vista, no sé, es lo que me sugiere y te lo pregunto, es como, bueno, pues queremos... Entonces al final es que lo que queríamos era una segunda vuelta. A mí lo que dijo Pedro Sánchez ayer de que debería gobernar la lista más votada me parece la historia de un fracaso total. O sea, ya está anticipando que el resultado no le va a dar para gobernar o para gobernar en solitario y ya está pidiendo a los demás que le den una oportunidad. Pero vamos a ver, si el problema o cómo está edificado nuestro sistema parlamentario es para que tú, cuando gobiernes, tengas la confianza de unas mayorías parlamentarias. Porque si tú no construyes a través de las coaliciones, tendremos unas elecciones dentro de un año. Es decir,
tenemos que aprobar los presupuestos generales del Estado. Estamos con los presupuestos generales del Estado de Mariano Rajoy. Es decir, tú no puedes decir que gobierne la lista más votada. Lo que tienes que decir es... Bueno, vamos a intentarnos ponernos de acuerdo, es decir, por España, por los ciudadanos y porque no nos merecemos un gobierno en funciones un año más. Es decir, a mí eso me pareció una cosa alucinante oírsela decir. Es como anticipando ya el fracaso y diciendo, bueno, dejadme gobernar a mí directamente y no voy a tender ningún pacto a nadie, aparte de los guiños que vi ayer o los no guiños. En la línea del fracaso... ¿se avecinan modificaciones legislativas para facilitar investiduras? Bueno, se hizo una pregunta en el CIS al respecto. Y que pregunten en el CIS sobre la reforma de la Constitución para la investidura de un presidente, una pregunta ad hoc en un cuestionario, ya me parece alucinante. Es decir, yo creo que no es un problema de legislación, es un problema de voluntades políticas. Es como un juego en el cual no nos lo pasamos y lo que hacemos es cambiar las normas, ¿no? Exactamente. Y eso es el reflejo Tú imagínate del que de repente yo juego al España. fútbol y me parece que es muy cansado ir de portería a portería y creo unas reglas para que cada jugador se quede en un trocito del campo, eso. ¿no? Y realmente así facilitar el juego. Es decir, no es un problema de reglas del juego, es un problema de individuos y de hacer política. Es decir, nuestro sistema está diseñado de tal manera que tengamos el edificio del funcionamiento democrático. Es decir, nosotros no es un sistema tramposo, es un sistema que ha funcionado. Y es cierto que nosotros no hemos tenido ningún gobierno de coalición de facto, pero sí de iure. Es decir, ha habido muchos gobiernos minoritarios que se han apoyado en nacionalistas y se han apoyado en nacionalistas a cambio de dar concesiones. Y no ha pasado nada. Aquí a Rivera ayer se sacó la lista de transferencias, pero oye, que esto se regula en los estatutos, que hemos estado todos de acuerdo, que era el punto de partida, pero no sabíamos el punto de llegada, que nuestro constituyente casi que preveía qué era lo que iba a pasar. Es decir, que tenemos una constitución que habla de nacionalidades y de regiones y que no ha pasado nada hasta ahora. Y ahora llega Abascal diciendo que la solución de estos problemas sería desmantelar nuestro sistema autonómico. ¿Y de qué manera va usted a desmantelarlo? Es decir, cambiando la reingeniería constitucional, institucional. Bueno, de verdad, es que no es un problema de reglas del juego, es un problema de individuos. Y estos individuos o estos políticos pactan en comunidades. El Partido Socialista está gobernando con el partido, con Unidas Podemos en muchas comunidades y el PP con Ciudadanos y con Vox en otras. Es decir, no es un problema de reglas del juego. Pero yo dispararía política local y nacional. Yo creo que es un problema de las reglas del juego a nivel nacional y parece que están construyendo un framing, un marco en ese sentido, ¿no? Porque en el debate ya adelantaba lo de la lista más votada, en el CIS, como tú dices, ya aparece la pregunta de si hay que reformar o no hay que reformar, etcétera. Yo creo que estamos caminando o están construyendo el camino hacia el fracaso del sistema, ¿no? Son los mismos constitucionalistas los que están sembrando, ¿no?, para intentar modificar esa Constitución y yo creo que en aras de una gobernabilidad interesada en este caso, ¿no?, que favorezca siempre mayorías, ¿no? Es como si el sistema que se diseñó en la transición se hubiera agotado, como efectivamente parece que se está agotando, y es como si vamos a intentar rediseñarlo otra vez, modificarlo para volver a facilitar la gobernabilidad basada en dos grandes partidos. A mí la sensación que me da, y luego también en los medios de comunicación se vuelve a hablar, y tú lo decías también muchas veces en la facultad, ¿no? Gran coalición, gran coalición. A propósito de eso, ¿crees que va a haber gran coalición? De una u otra manera, con abstención del PP. Porque ya todos por hecho daban que el ganador de las elecciones era el PSOE. Vamos a ver, las encuestas dicen que va a ganar el PSOE. El PSOE en el debate de ayer no ha hecho ningún guiño a Pablo Iglesias. Al revés, su discurso, que posiblemente era para también capturar votantes del centro, los abandonados un poco de Rivera, estos liberales de centro que se han quedado huérfanos, puede ser para captar votantes y también para dar algunos speech, ¿no? Tipo, si alguien podía pensar que de aquí va a salir un gobierno de coalición progresista, que se olvide, al menos según lo que escuchamos ayer, pero ya sabemos que en política todo puede dar muchas vueltas, ¿no? Pero que se olvide directamente según lo que escuchamos ayer. Y los guiños iban hacia la derecha. Bueno,
no me habéis preguntado por el problema territorial, pero las medidas que ayer lanzó el presidente en funciones tienen que ver con un cambio radical respecto a ese tema. Posiblemente para evitar que les acusen de haber apoyado el golpe de Estado, posiblemente para evitar que, como decía Casado, se inhabilite como presidente porque se va a apoyar por Junts pel Sí y por Torra, que fue el nombre más escuchado del debate. Pero realmente las medidas que propuso son criminalizar los referéndums ilegales, es decir, de nuevo el derecho penal al respecto. Decir que es un problema de convivencia, hombre, no es un problema de convivencia, o no solo de convivencia, es un problema político. ¿Cómo pueden reducir a un problema de convivencia? ¿Llevas un problema de convivencia a los catalanes? Hablar de educación, que va a poner una asignatura que tenga que ver con la Constitución española. Pero vamos a ver, ¿pero qué es esto? Ya hay una asignatura que se llama Valores, ¿no? Y ya en sociales se da, lo digo porque tengo niñas pequeñas y estudian los concejales y los alcaldes y la Constitución en algunas partes. Y luego hablar sobre la intervención en las televisiones autonómicas, no, en TV3, punto. Es decir, ahí no... Bueno, habló un poco de la mesa del diálogo, ¿no? Pero no fue su discurso. O sea, ahí no hubo tender ningún puente. Vale, estamos en campaña. Realmente, a lo mejor, si tiendes un puente, directamente te lo dinamitan y no es lo que tienes que decir, ¿no? Pero yo hubiera esperado algo diferente. Diferente al respecto del presidente, ¿no? Claro, y luego, perdonar que os interrumpa, luego hay algo que pasó súper desapercibido y yo me quedé alucinada. Es decir, cuando se habló de ilegalizar el PNV y Casado y Rivera se callaron. Es decir, vale, que a Vox nadie le hacía caso, ¿no? Pero no podéis ser constitucionalistas y permitir que se hable de ilegalizar un partido político como el Partido Nacionalista Vasco. Oye, que a lo mejor tú como Casado no tienes ya nadie en el feudo vasco, piénsalo por qué. Es decir, lo que no puede ser es ser presidente de gobierno sin entender esta España plurinacional, sin entender que hay vascos y que hay catalanes que no están, a lo mejor, cómodos con el diseño que tenemos. Y realmente, si los vascos no tienen ningún problema y están en la misma Constitución que nosotros, y recuerdo que en el País Vasco la Constitución no la aprobó, no fueron ni a votar el 50% de los inscritos en el referéndum. Es decir, si ellos pueden vivir en nuestro marco constitucional, ¿por qué Cataluña no puede? ¿Qué está pasando aquí? No, es un problema de convivencia. A mí es que me pareció de un infantilismo algunas propuestas de las que oí y algunas afirmaciones de las que percibí, ya no solo con el Partido Nacionalista Vasco, sino con todo lo que tiene que ver con el franquismo y la guerra civil, que me pareció que en ese momento sí que estuve a punto de apagar la tele. Claro, es que, perdona antes que por poco te corto, pero era en relación a lo que estabas comentando. Y es sobre, pues eso, la cuestión territorial, etcétera. A mí me llamó la atención como la postura de Casado, en un principio, antes del debate, durante el previo, la precampaña y el inicio de campaña, a mí me pareció que había suavizado un poco sus posturas, ya no hablaba del 155, y, por ejemplo, ayer a mí me pareció que simplemente habló de seguridad nacional. Y también, estuve viendo a través del streaming el acto que se hizo del Congreso del Partido Popular en Valladolid, donde lo que estaba reclamando, en este caso Mañueco, y pidiéndoselo a Casado, que el Partido Popular había sido un partido de orden. Y en este sentido lo que había que pedir era el orden constitucional, y defendiendo, por tanto, la existencia de las comunidades autónomas. Claro, esto es una postura diferente a la que estaba mostrando ayer Vox. Y, sin embargo, como acabas de mencionar, en algunos momentos en los cuales, pues claro, parece como que es un discurso que excede, ¿no? Y que nadie le paraba los pies, es como que parece que intentaban mostrar como una especie de equilibrio, y no sé si sería por la posible transferencia de votos, ¿no? Esto es mi pregunta. Como parece como Ciudadanos ha descendido tanto, y pues en un principio pareciera que a lo mejor es una transferencia de votos
aparte de la abstención, hacia el Partido Popular. Entonces, a lo mejor Casado manteniendo una postura templada. Y luego, por otro lado, con respecto a Vox, diciendo, bueno, es que a lo mejor si comento algo y mi postura no es tan estrambótica como la de Vox, a lo mejor se me puede ir por ahí también otro tipo de votante. ¿Crees que los candidatos no arriesgaron en el debate y mantuvieron unas posturas templadas precisamente por esto, por la posible transferencia de votos? Bueno, yo creo que Casado hizo un buen diagnóstico respecto las pasadas elecciones de abril. Su discurso histriónico, su discurso radical, su discurso extremo, su discurso basado en insultos, le salió mal, muy mal. Es decir, tuvo, 66 escaños. Es decir, imaginaros para un Partido Popular. Es decir, eso realmente hubiera llevado a cualquier líder dimitir, ¿no? Entonces yo creo que la relectura es, bueno, pues convertirse en, no sé si en Adolfo Suárez, pero sí en una cosa mucho más centrada, al menos en el discurso de ayer, ¿no? O sea, al final Casado va a seguir siendo el Casado de siempre, pero moderó sus posturas ayer. Comentábamos antes de entrar aquí en el estudio cómo ya tiene a la extrema derecha en su partido, ya tiene a Cayetana, que cuando quiere es la que lanza los exabruptos, ¿no? Él se tiene que replegar un poco con un discurso mucho más moderado y de líder de la oposición y de futuro presidente del gobierno, ¿no? En este caso moderó el discurso, obviamente, para captar a votantes de Ciudadanos y sobre todo separarlo de Vox, ¿no? Porque el problema es que si todos tenemos el mismo discurso radical, al final vamos a ir a la marca más radical, ¿no? No al discurso del PP. Y yo creo que eso no se lo perdonaron muchos varones del PP, hubo muchísimos tirones de orejas y entonces el resultado es a Pablo Casado renovado, con esa barba que realmente, bueno, vosotros lo lleváis también, ¿no? Esta barba que... Rejuvenece. No sé si rejuvenece, pero... Te modera. Pero te modera, es decir, esta barba que es como no sé si muy socialista o que te da otro look más informal, ¿no? Es decir, quitas un poco la cara de aniñado. Bueno, Rajoy también llevaba barba. Sí, claro, también. Te separas un poco de Casado, es decir, porque dices que a veces que parecen todos iguales, ¿no? Entonces te dejas esta barba, pero moderas tu discurso. Entonces es bastante interesante un poco la transformación de Casado, que es un poco como Gollum, ¿no? Es decir, tiene como sus dos discursos ahí que saca el discurso malo y el bueno cuando quiere, ¿no? Entonces yo creo que ahí se moderó. Y claro, es cierto que también lo moderaron todos, porque se nos ha olvidado Iglesias en el anterior discurso con la Constitución y con las críticas que recibió de ser un poco, no sé, párroco o cura, ¿no? Es decir, en este caso, como que Pablo Iglesias se separó un poco de su gente con un discurso mucho más constitucionalista porque quiso aparecer de esta manera en abril. En este discurso, Pablo Iglesias sí que fue uno de los pocos que hizo guiños también a la clase trabajadora. Fue el primero que empezó el discurso hablando sobre las personas que estaban limpiando el estudio y el primero que habló en el tema de la cohesión territorial de la España vaciada, ¿no? Es decir, no solo haciendo referencia al problema de Cataluña, ¿no? Porque todo, si os fijáis, todo era Cataluña. O sea, política internacional, Cataluña. Política, yo qué sé, social, Cataluña. Antón Losada publicaba un tuit muy bueno ayer a propósito de este tema, que cuando tocó hablar de política social, Abascal lo que hizo fue que instauraría la cadena perpetua, ¿no? O sea, esa es la política social realmente que quiere él implementar, ¿no? Es decir, ya solo con decir esto basta a veces. Elena Martínez Barahona, muchas gracias por de no se cortar porque... Wow. Sí. Esto daría para horas. Nos daría un programa para horas, para muchas horas, pero si te has quedado con ganas, es que tenemos que cortar, pero si te has quedado con ganas, ya sabes que eres más que bienvenida al programa del jueves. Tenemos otro programa el lunes. Eres mucho más que bienvenida. ¿De vale, acuerdo? un Muchísimas placer gracias. También. Gracias a vosotros, daros la enhorabuena porque me parece una iniciativa muy chula y me parece una iniciativa perfecta poder darnos esa voz y un poco comunicar con otro sector a lo mejor más joven que está cansado de otro tipo de formatos de debate y pedir disculpas a la audiencia por todos los errores debidos a la falta de sueño. Muchas gracias, Elena.
Y hasta aquí el programa de hoy. Esperemos que lo hayáis disfrutado. Os emplazamos a nuestro siguiente programa, el tercero de este especial Elecciones, para el 7 de noviembre. Hablaremos de la campaña electoral, los programas, también de las redes sociales. Tendremos tendremos la llave de Gemma Ubasar, politóloga de la Universidad de Girona. En la mesa va a repetir con nosotros Carolina Plaza, doctora en Ciencia Política, y esperemos que llegue desde Londres Pablo Cabrera, becario La Caixa en el doctorado de Ciencias Sociales. También desde Madrid tendremos las intervenciones de José Luis Dader, catedrático de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid, y de Iago Moreno, politólogo de la Universidad de Cambridge, integrante del Observatorio y de la revista La Trivia. Esperamos que hayáis disfrutado de este Metapolítica, y si es así os animamos a que nos sigáis en Twitter e Instagram, es muy sencillo, @metapolítica_, y si queréis volver a escuchar el programa os invitamos a que entréis en nuestro canal de YouTube Metapolítica o en la web de Radio USAL. Un saludo y un abrazo. Y recordad, jueves 7 de noviembre Eso. a las 8 en el 89.0 de la Ya me FM. lo dejaba. Venga. Hasta Un luego. abrazo. Es decir, este rollo de los políticos que viven en chalés. Somos un partido donde ocupamos un espacio de centro-izquierda y vamos a intentar formar un gobierno. Si nos da la suma con Ciudadanos y el Partido Popular. El Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. El socio preferente de un gobierno del Partido Socialista es Unidas Podemos. No hay ningún obstáculo real para que el Partido Popular y Ciudadanos se abstengan. Metapolítica, un espacio donde sí hablamos de política. En Radio Universidad de Salamanca. Con Fran Cortés y Héctor Centeno. Metapolítica, especial